Vamos a tener una oración, ¿qué les parece? Para continuar con los temas. Vamos a orar, inclinemos el rostro para Dios. Padre, Señor, muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu cariño. Señor, al meditar en tu palabra, deseamos entender, comprender, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros hogares, nuestras familias. Y en esta noche ponemos en tus manos a todos los que escuchen, todos los que ven, Señor, este programa a través de las redes sociales también. Bendícelos, bendice a nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te pedimos. Amén. Amén. Bueno, ahí hay un material también. Gracias, pastor. Nuestro tema, ¿verdad? De esta noche, pues si abren sus Biblias, vamos a tener los pasajes allá también, pero si ustedes lo quieren corroborar, ¿verdad? Lo encontramos en Mateo capítulo 5 y el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra de Dios, porque recibirán, ¿qué dice? Consolación. Ya vimos ayer, ¿verdad? La palabra bienaventurado, ¿verdad? Es Macario. De hecho hay algunos que se llaman Macario, ¿no? Y quiere decir, se interpreta como feliz, afortunado, dichoso, bendecido. Es lo que quiere decir, bienaventurado. La siguiente palabra, los que lloran, los que se afligen, los que tienen tribulación, los que están pasando por momentos difíciles. Eso es lo que quiere decir la palabra allí. Y consolación es así como está, es recibir ánimo, recibir fuerza, motivos para seguir adelante. Pero en este caso, estas personas, ¿verdad? El estudio de esta noche, en el pasaje, lloran por razones intensas, vamos a decirlo así de esta manera. La intensidad del dolor de estas personas solo se puede medir con la intensidad de la pobreza espiritual. Ayer vimos, ¿verdad? Aquellos que se sienten pobres, se saben pobres, se reconocen pobres, son aquellos que no tienen la gracia celestial, son aquellos que anhelan la riqueza que Cristo ofrece. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en este caso acá, los que lloran, los que se afligen, los que les duele, serán consolados, dice nuestro Señor Jesús. Mucha gente sufre por diferentes razones y todos de manera distinta. Algunos por cosas muy pequeñas, triviales tal vez para algunos. Otros sí sufren o lloran por razones más grandes. Alguien que ha perdido un ser amado. Hace unos meses tuve que visitar a mi familia en México, ¿verdad? Mi hermana perdió a su esposo. Y la pérdida de un ser amado, ¿verdad? Es lo más grande que hay. No cabe duda, ¿no? Perder a un esposo, una esposa, perder a un hijo. Se dice, ¿no?, que la palabra dice para describir la situación de un hijo que pierde a un padre, dice es un huérfano, pero no se puede describir cuando un padre pierde a un hijo. Todavía cuando la esposa pierde a su esposo, ¿verdad?, se dice viuda o viudo, pero no hay una palabra que describa el dolor de un padre cuando pierde a un hijo. Y algunos sufren por esto, otros, ¿verdad?, lloran por las aflicciones de la vida. Y hay aflicciones, falta de empleo, falta de dinero. Tal vez algunos lloran por otra causa, tal vez no tan intensa como la primera, pero por una traición. Un amigo, una esposa, un esposo. El dolor, ¿verdad?, también es intenso.
de saber que alguien te ha traicionado, alguien a quien tú amas, te ha traicionado. Ese es un dolor intenso también. ¿Y qué tal de aquellos que lloran porque un hijo está extraviado en las drogas, está extraviado en el mundo? Ese dolor también es grande, ¿no? Y las madres son las que más experimentan este dolor, son las que más sufren por un hijo que está extraviado. Y a veces nos preguntamos, se preguntan, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Mi hermana me decía, ¿no? Y escuchaba, ¿no? No lo esperábamos. Es un dolor grande que apenas se lo puede llevar ahí. Pero ¿por qué? Mi hermano perdió a un hijo en el COVID y también la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? Y esas preguntas nos hacemos cuando sufrimos, cuando estamos en dolor, en tristeza, y la pregunta es ¿por qué? No solamente ¿por qué mi hijo o por qué mi esposa? Sino ¿por qué yo, Señor? ¿Y por qué ahorita? Y a veces podemos dudar de Dios, podemos dudar de su protección, de su amor, de su cariño. ¿Y qué tal cuando a veces se nos diagnostica con una enfermedad grave también? Tuve no sé cómo decir, la desfortuna de tener a una hermana de la iglesia, ¿verdad? Ya no está con nosotros, ella falleció hace poco, pero también ella pensaba en esto, ¿no? Me voy a ir y mis hijos, y le pesaba y le dolía. Entonces, estos son dolores intensos también. Sin embargo, hoy vamos a ver que todavía hay un dolor más intenso que este. Y para estos es la bienaventuranza que Jesús, ¿verdad?, está dando a estas personas. Para aquellos que sufren, que se duelen, que lloran, solo puedo decir, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice. A ver, como que ya se le fue la pila, creo. Se niega a cambiar. A ver. Está. Isaías capítulo 63, versículo 9. Para aquellos que sufren y que tal vez pueden pensar, Dios no me ve, Dios no me oye, se ha olvidado de mí. La escritura dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Yo no te puedo dar respuesta por qué sufres exactamente. Yo no te puedo dar respuesta por qué estás pasando lo que estás pasando o un familiar tuyo. Pero sí puedo decirte que en toda aflicción el Señor ve. No hay una tristeza, una lágrima que pase desapercibida para Él. Jesús vivió en la tierra como uno de nosotros. La Escritura dice que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como Él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Jesús entiende. Si hay alguien que puede entender nuestro dolor, es Cristo, porque Él lo vivió, Él lo experimentó en carne propia. Y tal vez algunos pueden pensar y decir, bueno, pero es que Él no ha vivido lo que yo he vivido. Jesús lo experimentó en todo momento. Y la prueba más grande para Él fue el hacer su voluntad. Esa era la prueba para Jesús. Nosotros lo experimentamos de diferentes maneras también, pero si analizas es hacer la voluntad de Dios. Y Cristo experimentó cada tentación, cada prueba que tú pudieras experimentar. ¿Por qué? ¿Para qué? Dice, para poder socorrernos, para poder entendernos, para poder
levantarnos y darnos ánimo. Entonces, si hay alguien que te entiende, es Jesús. No hay nadie que te pueda entender mejor. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Él permite las lágrimas? ¿Por qué Él permite el dolor? La Escritura dice que Él no aflige ni entristece por gusto a los hombres. Sin lugar a dudas, a veces sufrimos porque nosotros mismos no lo acarreamos. La persona que está en cama por una enfermedad que tal vez él mismo se infligió por su manera de vivir. La persona que anda en malos pasos y termina baleado y no puede decir, bueno, es que Dios no. Sin embargo, Dios permite todas estas cosas. ¿Por qué las permite? Eso es lo que está diciendo, lo que da a entender. No aflige ni entristece por gusto a los hombres. Él permite el sufrimiento. La razón es por qué Dios permite el sufrimiento. El libro de Samuel, segunda de Samuel, nos narra, ¿verdad?, la historia del rey David. David, teniéndolo todo, familia, poder, todo. Sin embargo, David también era un ser humano que cometió errores, se equivocó. Nos dice la historia bíblica que su hijo quería matarlo, su propio hijo, Absalón. Y yo creo que cualquiera de nosotros que tiene hijos, nos duele. Cuando un hijo no puedo decir no nos quiere, pero nos rechaza, nos duele. ¿No es así? Nos sentimos mal. Y puedes imaginar el dolor de David al saber que su propio hijo no solamente lo persigue, sino quiere matarlo también. Dice la Escritura que subió llorando la cuesta de los olivos con la cabeza cubierta y descalzo. Hoy en día, ¿verdad?, nosotros cuando estamos de luto, las personas nos vestimos de negro, todo de negro, las mujeres, todos. Es una manera de expresar dolor. Bíblicamente, la manera de expresar dolor, ustedes pueden leer el libro de Job. Job dice que se echó tierra en la cabeza, todo ceniza. Esa es la manera de expresar el dolor. Y David lo expresó de esta manera: la cabeza cubierta y los pies descalzos. Pero lo que más le dolía a David, él sabía por qué estaba sufriendo. Él tomó una mujer que no era suya, la esposa de un soldado, y por esa falta, por ese error, el Señor le dijo: de ahora en adelante la espada no se va a apartar de tu casa. Y así fue. Otro hijo mata a otro medio hermano, porque el otro medio hermano abusó de la media hermana. Y ahora el hijo quiere matarlo. Y David le dolía. Pero le dolía más porque sabía por qué. Por su error, por su pecado, lo que había cometido. Pero le pesaba y le dolía mucho el saber que su propio hijo quería matarlo. Los salmos, ¿verdad?, la gran mayoría fueron compuestos por David. Lo interesante es de que los salmos más bonitos y más hermosos fueron compuestos por David en los momentos más difíciles de su vida. Cuando él huía de Saúl, cuando estaba en la cueva siendo perseguido, ahí él componía esos salmos. En esos momentos fue cuando David se volvió a Dios con más vehemencia, con más fuerza, buscando a Dios, deseando encontrar consuelo, y lo encontró. A veces, cuando todo marcha bien, cuando todo va bien, cuando hay buen empleo, cuando hay buena paga, cuando los hijos están bien, siendo exitosos, cuando va bien en el matrimonio, cuando va bien en los negocios, las personas, la gente tiende a olvidarse de Dios. Se olvidan de Dios. No es así. Nos olvidamos de Dios, y es que es algo natural en el ser humano.
cuando está alejado de Dios, más se aleja todavía cuando recibe fuerza, cuando recibe poder. Y eso fue uno de los errores de casi todos los reyes de Israel. Porque mientras que eran pequeños, buscaban a Dios. Pero una vez que llegaban al poder, se olvidaban de Dios y comenzaban a hacer lo malo. Y hoy no es diferente. No somos diferentes. Tendemos a olvidarnos de Dios cuando las cosas van bien. Las pruebas de la vida, amigo, hermano, son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter, ¿qué cosa? Toda impureza. Y David, en esos momentos de aflicción, allí era cuando él pensaba y meditaba. La misma mano que había golpeado, por decirlo así, que había permitido, era la mano que lo levantaba otra vez. Dice Job: feliz el hombre a quien Dios, ¿qué? Disciplina. Nosotros, yo creo que todos somos padres acá. Y cuando disciplinamos a nuestros hijos, los disciplinamos ¿por qué? ¿Porque se portó bien? ¿O porque hizo algo que no era bueno? ¿Verdad que sí? Y el apóstol Pablo dice en Hebreos, dice: si nosotros soportamos la disciplina de nuestros padres, ¿acaso no hemos de soportar la disciplina de Dios, de nuestro Padre Celestial? Y dice él: pero ¿a quién le gusta la disciplina? A nadie. Pero nosotros disciplinamos a nuestros hijos ¿para qué? Para que les vaya bien, no con la intención de destruirlos, aunque en ese momento el hijo te ve como ¿verdad? Porque él ve al ser humano, pero no es un ser humano el que disciplina, es Dios, porque te ama, porque eres valioso, porque él desea tenerte a su lado, porque él desea llevarte al cielo, porque quiere que seas parte de su familia, la familia celestial. Pero así como somos nosotros, ¿verdad? Dios necesita, vamos a decir así, limpiarnos, lavarnos, purificarnos. Y aunque el diablo, ¿verdad?, intenta destruirte también, ¿sí? Porque el primer enemigo somos nosotros, yo mismo, y el segundo es el diablo. No le echemos toda la culpa al diablo. Pero cuando él intenta destruirte y Dios permite, sea porque él quiere destruirte o porque tú mismo te lo buscaste, Dios transforma esa prueba, ese golpe. Y la intención es salvarte, salvarnos de la destrucción. Decía hace un momento que mientras que estamos bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando llega la prueba, cuando llega el momento difícil, ahí es cuando nos volvemos a Dios. Ahí es cuando le decimos: perdóname, reconozco que estaba mal, reconozco que hice mal. Mi hijo, ¿verdad? Pues no está grande, pero uno como padre disciplina a los hijos, decía. Y mi hijo me dice ahora, después que está lejos, me dice: papá, ahora entiendo todo lo que tú me estabas enseñando, lo que querías enseñarme. Lejos de casa, lejos de papá, lejos de mamá, allá se puso a meditar. Estando solo, ahí no hay mamá que le lave, que le cocine, ahí no está papá para ayudarlo en cualquier situación, no, allá está solo. Y allá en esa soledad, allá se encontró consigo mismo. Me decía en una ocasión, estaba desesperado, y dice: ¿qué hago, papá? Y le digo, yo le daba consejos. Lo que sembramos ya está allí. Pasa una ocasión, 2 ocasiones, y le pregunto: ¿cómo estás? Y se llama mejor. Digo: ¿cómo le haces para manejar tu desánimo, tu depresión, tu aflicción? Y dice: ¿no me vas a creer? Y digo: a ver. Y se me pongo a orar. Digo: ¿y dónde?
Y dice, me voy al cuarto de máquinas donde no hay nadie. Lo único que se oye es el ruido de las máquinas. Allí me pongo a orar. Como padre me siento contento. Pero como padre también me dio tristeza cuando se fue. Y Dios es nuestro Padre Celestial. Es el mejor Padre. Nosotros siempre he dicho, intentamos ser padres. Tú eres de gran valor para Dios. Nunca vayas a olvidar eso. Y Él permite las pruebas por una sola razón. Quiere encaminarte por el buen camino. Si te has alejado de Él por las cosas, por la riqueza, por la fama, por el poder, por la certeza que tienes en ti, porque a veces decimos, yo hice esto. Me decía alguien, dice, ¿qué me ha dado Dios? Todo lo he hecho yo. Joven, ahora después ya casado, con familia, todo, se le quemó la casa 2 veces. Bueno, pero él dijo, ¿qué me ha dado Dios? ¿Ya? Esta otra mujer que tiene a su esposo, tiene a sus hijos, está muy bien, le va de lo mejor en la vida. Se enferma su esposo, se pelea con sus hijos, muere su esposo, alejada de sus hijos, se ha quedado sin nada. Entonces se vuelve a Dios. Y en ese dolor encuentra al Señor. Después de años, ahora la hermana es la directora y la encargada de la iglesia. Encontró a Dios cuando en su momento más bajo. Pero mientras tenía todo, no se acordaba de Dios. Dios no figuraba en su lista. Dios no estaba en sus prioridades. Y es que tristemente así es. Mientras la gente tiene todo, no se acuerda de Dios, pero cuando llega la tristeza, el dolor, las lágrimas, allí se vuelven a Dios y Dios no los desecha. Cuando las pruebas nos hacen buscar a Dios, cuando el dolor golpea y nos hace ver nuestra condición, y vamos a Dios, y estamos delante de Él, entonces lloramos, pero por otra razón diferente. Lloramos. Dice Zacarías, mirarán al que traspasaron, refiriéndose a Cristo, y lo lamentarán como quien se lamenta por un hijo único, y lo llorarán amargamente como quien llora por un primogénito. Cuando las pruebas, el dolor golpeó la vida, cuando ya no tenemos y ya no hay a dónde ir, cuando nos preguntamos por qué y nos volvemos a Dios con ese dolor, con esa tristeza, nos vamos a encontrar en la cruz. Y ahí nos vamos a dar cuenta que fueron mis pecados, que fueron mis malas acciones, lo que llevó a Cristo a la cruz. Entonces lloramos, pero lloramos ya no por la persona que perdimos, ya no por el auto que perdimos, ya no por el trabajo que perdimos. Lloramos ¿por qué? Lloramos al reconocer nuestros pecados, porque nos damos cuenta que nuestras faltas, nuestros errores llevaron a Jesús a la cruz. Es diferente. Me decía alguien, atravesando por el dolor, dice, ahora me doy cuenta cuán alejado estaba de Dios. Ahora puedo ver cuán lejos me había ido. Y me quedo pensando. Y siempre me hago la pregunta, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar hasta estar en el lecho de una cama? ¿Por qué esperar hasta ver
perderse un hogar? ¿Por qué esperar hasta que la salud se está yendo? ¿Por qué esperar? Y solo encuentro una respuesta: por el egoísmo, por la dureza del corazón. Y el dolor, las pruebas son los instrumentos de Dios para regresarnos al buen camino. Y algunos, le digo a mi mamá, algunos, mamá, tal vez, yo no lo sé, tendrán que estar en la cruz como el ladrón, tendrán que estar tal vez en la cama de un hospital para recién reconocer a Dios. Yo no lo sé. Pero ¿por qué esperar? No hay necesidad de llegar hasta tanto. Somos descarriados, somos desconsiderados, somos ingratos. La Escritura dice: y como escondimos de Él, de Cristo, el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué más? Y no lo estimamos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él vino a salvar a los suyos. Él vino a darlo todo. Vino a tomar nuestro lugar. Él sufrió por nosotros. Pero nosotros, en las personas de aquellos, no lo recibimos. Dice la Escritura: vino lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Y esto es lo interesante de nuestro Señor Jesús, que Él sabía que había personas que le darían la espalda. Y me pongo a pensar, si nosotros supiéramos que nos van a dar la espalda, ¿lo haríamos? No lo haríamos, lo pensaríamos. Pero a pesar de que Jesús sabía que la gente le daría la espalda, sin embargo Él lo hizo. A pesar de que sabía que hoy muchos le darían la espalda y lo negarían, sin embargo Él murió por ellos también. Cuando Él colgaba de la cruz y le decían: bájate, Él se podía bajar. ¿Por qué no se bajó? No porque no pudiera, no porque no quería. Esa es la respuesta. ¿Y por qué lo hizo? Por mí y por ti y por los que están escuchando. Eso nos debe conmover, eso nos debe a pensar lo que hemos hecho. Nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Bienaventurados, dijo Jesús, los que lloran, porque reconocen su falta, su pecado de rebelión ante el Señor. Para ellos es la promesa. ¿Recibirán qué? Consolación. Ayer vimos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer requisito para ser un ciudadano del reino de los cielos es reconocer que somos pobres. Y el segundo requisito es lamentar por nuestros pecados y reconocer que nuestras faltas son lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Llorar por su pecado es el segundo requisito para los que se presentan como candidatos al reino de los cielos. Hace años conocí a la hermana, y no digo su nombre para protegerla, pero yo llegué a la hermana, la conocí en una situación, si ustedes quieren decir, de dolor. Me lastimé una pierna y una mano en una bicicleta. Me dijeron: ya está la señora aquella, que ella te puede sobar. Y fui a ver a la que me iba a sobar. Cuando llegué, pues llegué, ¿verdad? Ya saben por qué. Estoy acá para que me compongan. ¿Y qué hizo? Ya le digo lo que había hecho. Bueno, ahí me sobó entre todo, y el dolor, pues ustedes se imaginarán una fractura, no una fractura, sino un tendón. Y mientras yo estaba con ella, yo pensaba en mis adentros, digo: ella también tiene derecho al cielo. Y le invité, le regalé un centinela,
camino a Cristo, haciendo la obra misionera a tiempo y fuera de tiempo. Me aceptó los libros, me aceptó el Centinela, y le dije, ¿le gustaría estudiar y conocer a Dios? Hicimos la cita, tenía yo que regresar. Cuando regreso, pues resulta que se le había caído un diente. Sale su nieto y me dice, mi abuelita se quebró un diente, no lo va a poder atender. Me tuve que ir. Ya no volví, ya no se concretó el estudio. Pasó el tiempo, nuevamente me volví a lastimar. Ahí voy con la hermana, que no era mi hermana en aquel tiempo en Cristo. Ya sabía que me iba a arreglar. La encuentro otra vez, su vida había cambiado. Su hijo había estado en problemas, ya no estaba acá. Su familia se estaba destruyendo, el hogar de su hijo. La encontré por acá. Ya no vivía del otro lado, ahora vivía de este lado. Y me contó entre lágrimas su experiencia, lo que había vivido. Le volví a invitar. Le gustaría que leyéramos y estudiáramos la Escritura. Aceptó. Y en medio del dolor, en medio de las lágrimas, ella leía la Escritura. Y cada estudio eran lágrimas y lágrimas. ¿Por qué llora? Dice, porque yo no conocía estas cosas. Porque me había perdido de estas cosas tanto tiempo. Después de un tiempo se bautizó. La nombraron diaconisa. Sirvió, ¿verdad?, en la iglesia. Y otro día está allí en su primera Santa Cena. Y otra vez está llorando. Digo, ¿y ahora por qué llora? Dices que ahora lloro de felicidad. Porque me perdí de todo esto por tanto tiempo. ¿Qué tiene que pasar en la vida de las personas para que abran el corazón a Dios? ¿Qué tiene que pasar en la vida de un familiar? Esa es la pregunta que yo me hago. Y también para nosotros, porque a veces, como cristianos, nos enfriamos. Ya nos sentimos y ya no vibramos igual. Ya no nos conmueve la historia del crucificado. Es algo normal. Y yo digo, ¿qué tiene que pasar para que volvamos a nuestro primer amor? ¿Será que tenemos que pasar por una prueba de este tipo? ¿Ustedes qué opinan? No queremos, ¿verdad? Yo le pido a Dios y le ruego al Señor, Señor, que no me aleje de ti, que no me enfríe. Y yo te animo a ti también, hermano, amigo, que escuchas a través, ¿verdad?, del medio social, que no esperes el dolor y la prueba. No esperes. Entrega la vida al Señor. Nuevamente reconságrate a Él si te has alejado, porque tengo una cosa contra ti, dijo el Señor, que has dejado tu primer amor. Que el Señor te bendiga en esta noche. Y recuerda, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. Vamos a orar. Señor, Padre eterno, muchas gracias por no olvidarte de nosotros. Perdónanos por las veces que nosotros sí nos hemos olvidado de ti. Perdónanos porque reconocemos que más de una vez nos hemos extraviado, nos hemos alejado, hemos hecho lo que no es correcto y hemos recibido en nuestro cuerpo los resultados de esas acciones. Pero tú, Señor, en tu grande amor, no has permitido que seamos destruidos, sino que nos has mantenido con vida y nos das la oportunidad de volver al camino. Hoy, a reconocer nuestras faltas, Señor, nos lamentamos, nos afligimos, porque nuestros pecados fueron los que te llevaron a la cruz. Aquí están, Señor, tus hijos, tus hijas, que reconocen
que te han ofendido. Te pido, Señor mío, que tu gracia sea en sus corazones, que tu Espíritu Santo obre en ellos, en sus vidas. Bendice sus familias, cualquier situación que ellos estén atravesando, dales la salida. Gracias, Padre, por el inmenso amor que tienes por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, te agradecemos. Amén.